Bienvenido a Cielo Cristiano Tizayuca, te damos la más cordial bienvenida. Recuerda que estamos en cursos bíblicos y estamos en el curso bíblico nivel C. Estamos el día de hoy viendo el tema el Espíritu Santo. ¿Cuál es el objetivo de este tema? El objetivo de este tema es conocer al Espíritu Santo como Dios. Vamos a leer, por favor, la cita de Juan, capítulo 14, el versículo 26. Por favor, acompáñame, dice su palabra. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Cada uno de nosotros tiene que tener una relación cercana con el Espíritu Santo. Tenemos de tenerlo tan cercano como un amigo. ¿Cuántos de ustedes tienen un amigo? Pueden tenerlo en la iglesia, en el trabajo, no sé, en la escuela, en un lugar. ¿Cómo es esa relación con tu amigo? Es estrecha, es lejana. Cada vez que uno va teniendo una mejor relación con el amigo, se vuelve cada vez más cercana, más estrecha y podemos conocer más de esa persona. ¿Qué quiere Dios? Que tú conozcas al Espíritu Santo como un amigo, como un íntimo. ¿Por qué? Él es el que fue dado como nuestro consolador, nuestro guía, el que nos recuerda todas las cosas. Hoy en día tal vez tendremos que hacer una pregunta. ¿Es el Espíritu Santo tu mejor amigo? Yo me acuerdo de algunos pastores en este momento que están en Colombia y él decía que el Espíritu Santo es su mejor amigo. O en Colombia donde decían, el Espíritu Santo es mi mejor amigo y por lo tanto le hago un lugar porque yo sé que tengo que tener intimidad con Él. Es a través de Él quien Dios me habla. Y el día de hoy yo quiero que tú puedas entender que si Dios es tu mejor amigo, Dios también tuvo amigos, Abraham, Moisés. Dice en la palabra que, por ejemplo, Enoc caminó con Dios y Dios no le permitió ver la muerte, sino que se lo llevó. Cada uno de estos hombres tuvo una relación tan estrecha con Dios que fue considerado su amigo. Te acordarás entonces la pregunta que te hice, ¿quién es tu amigo? ¿Quién es tu mejor amigo? ¿Quién es esa persona que pasa tiempo contigo? ¿Quién es esa persona con la que tú estás conviviendo y estás pasando un tiempo para poder convivir con Él? Quiero que el día de hoy conozcamos al Espíritu Santo como ese amigo íntimo, que podamos conocerle, amarle y aún, fíjate, es un gran privilegio que el día de hoy tú y yo tengamos al Espíritu Santo. Muchos de nosotros hemos escuchado, por ejemplo, del Espíritu Santo. Hay alabanzas que dicen, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, ven, ven y llena este lugar. O alabanzas como, ¿te acordarás de esa alabanza que dice, el Espíritu de Dios está en este lugar? El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí el Espíritu de Dios está aquí. Cada alabanza, a veces hablamos del Espíritu Santo, pero es importante que tú le conozcas, que tú convivas con Él. El Espíritu Santo con E mayúscula habla del Espíritu Santo de Dios. La palabra espíritu viene en hebreo y desciende de la palabra rúa, que significa aliento o soplo. En la palabra, en las manifestaciones de Dios, suenan como un río, como un fuego, como el vino de Dios. Y hay personas que encuentran en nosotros esta gran bendición, que podamos conocer al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es un poder, es una persona. Él tiene sentimientos, Él tiene autoridad, Él tiene dominio. Dios quiere caminar con nosotros, pero para caminar con nosotros, Dios, ¿qué tiene que hacer? Que tú y yo vivamos en santidad para que su Espíritu Santo esté en nosotros, porque está en nosotros. Dice que fuimos sellados por su Espíritu Santo para el día de la redención, pero lo más importante es no contristar al Espíritu de Dios, sino que lo hagamos crecer con la relación cercana que debemos de tener, y entonces Él se manifestará en nuestras vidas. Cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, el Espíritu Santo llegó y comenzó a transformar lo que somos, quiénes éramos, cómo éramos, y empieza a renovarnos y empieza a que vivamos esa nueva vida que el Señor nos prometió, porque dice, yo he venido a que tengan vida y esa vida es en abundancia. Es importante, el Espíritu Santo nos da una nueva naturaleza que nos lleva a obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está tan alegre en nosotros, está en su plenitud, que lo único que deseamos es alabar a Dios, bendecir a Dios, honrar a Dios, buscar a Dios. Por eso es importante que tu relación con el Espíritu Santo crezca, porque Él nos lleva a la presencia de Dios, nos hace vivir para Dios. Cuando alimentamos la llama del Espíritu Santo, Dios empieza a caminar con nosotros. ¿Te imaginas la vida
de Enoc, ese hombre que caminó con Dios, dice que era tanta su comunión que Dios se lo llevó. ¿Por qué? Porque al final del día Dios y Enoc tenían una amistad tan cercana. Hay otra que dice, ¿cómo no le voy a decir a mis profetas lo que voy a hacer? ¿Cómo no le voy a decir a Moisés lo que voy a hacer? ¿Cómo no le voy a decir a Abraham lo que voy a hacer? ¿Te acuerdas cuando iban a destruir Sodoma y Gomorra? Dios se acercó a Abraham y le dijo, voy a hacer esto. ¿Por qué? Porque tenía una comunión constante con Dios, porque él vivía para él. Él es una persona. Por ejemplo, él tiene sentimientos, él tiene anhelos, él tiene autonomía. Es bien importante. Por ejemplo, veamos Job capítulo 33, el versículo 4, por favor. Job capítulo 33, el versículo 4. ¿Qué nos dice la palabra? La palabra nos dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. El Rúa del Omnipotente vino sobre mí y me dio vida. ¿Te acordarás cuando Adán fue formado? Dice que Dios sopló sobre él, que sopló su aliento, su bendición sobre nosotros y entonces vino sobre nosotros la vida. Hechos capítulo 2, versículo 1 y 2, por favor, acompáñame. Libro de Hechos capítulo 2, el versículo 1 y el versículo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Volvemos a ver que es un soplo, que es algo que viene de repente, y entonces fueron llenos del Espíritu Santo. Mira, es importante, por ejemplo, quiero que me acompañes al libro de Jueces capítulo 14, versículo 6. Vemos cómo antes en el Antiguo Testamento solamente ciertas personas eran llenas del Espíritu de Dios o el Espíritu Santo, pero el día de hoy en el libro de los Hechos nos estaba diciendo que vino sobre una cantidad grande, considerable de personas. Y fíjate lo que dice Jueces capítulo 14, el versículo 6. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y lo declaró, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Pero aquí vemos que, pues, él había venido sobre solamente una persona, sobre un profeta, y el Señor se manifestaba. El día de hoy tú y yo tenemos esta bendición de poder tener esa convivencia con el Espíritu de Dios tan cercana, que puede convivir con nosotros, porque lo que Dios quiere es que caminemos con Él, que seamos movidos a vivir para Él. Quiero por favor que empecemos este tema. Punto número 1. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Quiero que me acompañes al libro de Génesis capítulo 1, versículo 1 y el versículo 2. Fíjate lo que dice la palabra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Si tú ves, desde ese momento ya el Espíritu Santo coexistía con Dios, porque es el mismo Dios. Es importante que cada uno de nosotros aprendamos a convivir con Dios mismo en sus manifestaciones. ¿Por qué? Porque el Dios quiere manifestarse, mostrarse en nosotros y vivir en nosotros. Te acordarás que cuando creó a Adán y a Eva, dice que él se movía y él hablaba constantemente con Adán en el huerto del Edén. Es importante, entonces lo que Dios quiere es que tú y yo tengamos una comunión plena y constante con Él, porque Él quiere habitar con nosotros y en medio de nosotros. Entonces el día de hoy yo te invito a que busques de corazón a Dios, de que lo anheles y que juntos caminemos con Él todos los días de nuestra vida. Quiero que me acompañes por favor al libro de Éxodo capítulo 14, el versículo 21. Éxodo capítulo 14, el versículo 21, por favor. Dice su palabra: y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental, y toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Vemos cómo de repente vino un viento que sopló y dividió. Vemos que el Espíritu Santo ha estado con nosotros, cohabitando con nosotros durante toda la vida. Es importante que entonces tú y yo caminemos con Él. Punto número 2.
El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Cuando tú y yo vemos el libro de Juan, capítulo 5, primera de Juan, capítulo 5, el versículo 7, quiero que me acompañes, por favor, al primer libro de Juan, capítulo 5, el versículo 7. Búscalo conmigo, por favor. Primera de Juan, capítulo 5, el versículo 7 nos dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Entonces es bien importante que cada uno de nosotros entienda la importancia de que los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son una misma persona, son un mismo ser que están con nosotros en diferentes manifestaciones. El Espíritu Santo es Dios mismo, y aquí en la tierra, representado por el Espíritu Santo, fue la promesa que Jesucristo nos dejó, porque Él nos dijo, Juan 4:24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios quiere tener comunión con tu Espíritu Santo y su Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos convence a nosotros de que somos hijos de Dios. Y en Juan capítulo 16, versículo 7, por favor, quiero que me acompañes al libro de Juan, capítulo 6, el versículo 7, la palabra de Dios nos dice: Juan, por favor, capítulo 16, el versículo 7, ¿ya lo encontraste? Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿De quién nos estaba hablando? Del Espíritu Santo. Más adelante en el versículo 13 nos dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Entonces vemos que Él está con nosotros y Él nos va a recordar y nos va a hacer vivir para Dios. Es bien importante, ¿sabes por qué? Porque muchos pensamos que el Espíritu Santo, lo voy a decir de esta manera, a veces no lo tomamos en cuenta. Tomamos a cuenta a Dios. Por ejemplo, todo lo que hacemos, nos dirigimos al Padre y le decimos nuestras peticiones. Se lo pedimos en el nombre de Jesús, porque dice la palabra, y todo lo que pidieres en mi nombre, el Padre os lo dará. Mas el Espíritu Santo a veces se queda por ahí, no sabemos dónde meterlo, pero dice la palabra en Romanos 8, dice, porque el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces es bien importante que cada uno de nosotros entienda la Trinidad de Dios. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos hace algo para que nos acerquemos más y tengamos mejor comunión con Dios. Es importante. Vamos a ver estos, los atributos del Espíritu Santo. ¿Por qué quiero hablar de los atributos? Hoy vamos a analizar que los atributos de Dios son los mismos atributos que el Espíritu Santo tiene. Por lo tanto, podemos decir que el Espíritu Santo es el mismo Dios. Por ejemplo, quiero decirte, el Espíritu Santo es omnisciente, todo lo conoce. Quiero que me acompañes a la primera carta a los Corintios, capítulo 2. Quiero que me acompañes, por favor, primera carta a los Corintios, el capítulo 2, versículo del 9 al 11. Dice su palabra: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces, si el Espíritu de Dios cohabita con Dios, Él todo lo conoce, porque dice que escudriña aún lo más profundo de Dios. Entonces podemos decir que el Espíritu Santo conoce todas las cosas. Otra de las características o los atributos que tiene el Espíritu Santo es omnipresente, está en todo lugar. Quiero que me acompañes al libro de Salmos, capítulo 139, por favor. Salmos, capítulo 139. Muchos de nosotros tal vez lo hemos leído, pero lo hemos pasado por no le vi ni importancia, pero dice en el Salmo capítulo 139, versículo del 7 al 10.
Dice su palabra: ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Versículo 8. Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y en el Seol, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Entonces vemos que el Espíritu de Dios está en todo lugar. Dice: ¿a dónde podré huir de tu Espíritu? En todo lugar Él está contigo. También Él es omnipotente, que es todopoderoso. ¿Se acordarán cuando llegó sobre la vida de los discípulos en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8? Dice que vino sobre la vida de los discípulos y vino con poder. Dice la palabra en Hechos, capítulo 1, el versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vemos entonces que el Espíritu Santo todo lo puede. Él viene con poderes todopoderoso. Hubo manifestaciones de Dios en la vida de Jesús después de una vez recibido. Se acordarán que dice que descendió el Espíritu Santo como paloma, y dice que de ahí empezó el ministerio del Señor, y de ahí empezamos a ver señales y prodigios. Entonces es bien importante que tú y yo tengamos esa conciencia de que el Espíritu Santo es Dios mismo manifestado en nosotros. Ahora, el Espíritu Santo es una persona. ¿Y por qué lo quiero poner ahí? Una persona es un ser que existe y que tiene sensibilidad, tiene inteligencia y tiene voluntad. Quiero que veamos más adelante algunas citas bíblicas que nos van a manifestar todas esas características del Espíritu Santo. Una de las cosas que aparta al Espíritu Santo es la incredulidad. Si Dios dice algo, quiero que tú creas. Hay cosas que no podemos entender. Es como cuando, por ejemplo, Dios nos puede decir: ¿tú sabes dónde viene el viento? Hermano, usted puede sentir de que viene de un lado, de otro, y usted no sabe de dónde viene. Solamente siente, mas sin embargo tampoco lo ve, y sin embargo de él vive. Usted y yo vivimos del aire y de todo lo que genera este mismo ambiente. ¿Qué pasa con nosotros? Así como no podemos ver el aire, sin embargo creemos porque podemos sentirlo. Ahora es bien importante, muchos de nosotros somos como cristianos almáticos. ¿Por qué? Porque si lo sentimos, lo creemos, y si no lo sentimos, entonces decimos que tal vez no existe. Es importante, Dios no cambia, y por lo tanto usted y yo tenemos que creer lo que Dios dice. Porque si Dios lo dice, yo lo creo, y entonces puedo recibir de Dios lo que Él ha preparado para mí. Por ejemplo, es bien importante, la altivez aleja al Espíritu Santo. Porque dice la palabra en Salmo 138. Versículo 6. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Yo quiero que usted tenga un corazón dispuesto para recibir al Espíritu Santo, que recuerde que la obra que Jesús empezó, no ha terminado, nos dejó a su Espíritu Santo para concluirla en nosotros. Él nos va a recordar, Él nos va a instruir, Él nos va a guiar hacia Dios, Él no va a hablar de las cosas propias, sino de lo que ha escuchado. Y es por eso importante que usted y yo leamos la palabra de Dios, porque Él se alimenta de todo lo que Él recibe. Es bien importante. Dios busca a humildes de corazón. Dice la palabra que en Isaías 57, versículo 15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Dios quiere humildad y que seamos sensibles, que seamos quebrantados, que creamos a Dios lo que Él nos dice, como Él nos lo dice. Juan capítulo 14, versículo 26, que ya lo habíamos leído, dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo les he dicho. Entonces Él tiene voluntad, Él nos va a recordar, Él nos va a decir lo que es la voluntad del Padre. Y lo más importante, ¿sabe?, es que usted y yo el día de hoy somos fortalecidos a través de Él. Usted y yo somos bendecidos a través de Él. Es bien importante, ¿sabe por qué? Porque en Juan capítulo 16, pero el versículo 8 dice: y no contristeis al Espíritu Santo, perdóneme, es Juan 16, 8, dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de juicio y de verdad.
Entonces Él tiene conciencia y por lo tanto te puede redarguir. Es como esa parte que decimos, híjoles, es que creo que hice esto. Y entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Él te empieza a redarguir para que podamos buscar el perdón de Dios, para que podamos buscar la voluntad de Dios y para que caminemos con Dios todos los días de nuestra vida. Quiero que me acompañes a Efesios 6:30, por favor. Libro de Efesios, capítulo 4, Efesios capítulo 4, versículo 30. Dice su palabra: y no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Entonces podemos decir que Él tiene sentimientos, que Él se contrista, que lo podemos ser triste, que lo podemos como opacar. Y algo que nos dice el Espíritu, la palabra de Dios es: no contristéis, no entristezcáis al Espíritu de Dios. Es bien importante, hermano. ¿Por qué? Porque podemos entender la voluntad de Dios. Y en Romanos 8:26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Intercede, o sea que Él tiene la autoridad y Él puede tener ese dominio para decir: Señor, lo que Él necesita es esto. Entonces, no es solamente poder, sino es una persona que tiene anhelos y sentimientos. Por eso es bien importante que usted y yo le busquemos, le amemos y le honremos todos los días de nuestra vida. Ahora, dice en 1 Corintios capítulo 12, el versículo 11. 1 Corintios capítulo 12, el versículo 11, por favor. Dice su palabra: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces tiene voluntad porque Él reparte como Él quiere. Es importante entonces que recordemos: el Espíritu Santo no es poder, el Espíritu Santo no es un soplo, el Espíritu Santo es el mismo Dios, con anhelos, con sentimientos, con autoridad, porque dice que Él nos reparte como Él quiere, porque Él dice que nos recordará todas las cosas, porque dice la palabra que Él intercede por nosotros delante de Dios, porque Él nos guiará a toda verdad. Y entonces no es un robot, no es algo que suceda de un momento a otro, sino que Él nos instruye en toda justicia y en toda verdad. Por eso vamos a hablar en manifestando las cosas que fueron manifestadas a través del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Dice, punto número 5, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. El Espíritu de Dios estaba presente en la fundación del mundo. Lo vimos en Génesis capítulo 1, versículo 1 y el versículo 2, donde dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es bien importante, también lo encontramos en el Antiguo Testamento como el Espíritu de Jehová, y dice en el libro de Ezequiel capítulo 11, el versículo 5. Y vino sobre mí el Espíritu de Jehová, y me dijo: di, así ha dicho Jehová. Así habéis hablado a casa, oh casa de Israel, y las cosas que suben a vuestro espíritu, yo las he entendido. Entonces, también lo vemos como el espíritu de Jehová. Si usted se fija bien en la E en mayúscula, y entonces está hablando del Espíritu Santo o el Espíritu de Dios. También se manifiesta y se manifestó a los profetas. Yo le mencionaba que a veces fue puesto sobre solamente una persona. Y vemos en segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículo 1 y 2. Estas son las últimas palabras de David. Dijo David, hijo de Isaías, dijo al hombre a quien Dios levantó y ungió del Dios de Jacob y el dulce salmista de Israel: el Espíritu de Jehová ha hablado por medio de mí y su palabra ha estado en mi lengua. Entonces vemos que también fue puesto no solo en profetas, sino también en reyes. Es importante entonces que tú y yo comprendamos que antes en el Antiguo Testamento solamente era puesto sobre una persona. Y esa persona solamente podía o tenía esa intimidad tan fuerte con Dios que Dios le revelaba las cosas. El día de hoy Dios
mismo, a través de Jesucristo, del sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz, y al darnos nueva vida, dice que también nos dio la siguiente bendición, es que todos tuviéramos al Espíritu de Dios sobre nosotros y en nosotros. Es importante entonces, ¿por qué? Porque se acordará cuando usted hace algo incorrecto, que hace el Espíritu Santo, empieza a trabajar y empieza a redarguirle para convencerle de juicio, de pecado y de verdad, para que llegue arrepentimiento, y entonces ese arrepentimiento nos lleva a la salvación. Es bien importante eso. Hay veces que el Espíritu Santo viene sobre nosotros y nos dice, ora por esta persona. ¿Por qué? Porque Dios quiere manifestarse en la vida de una persona a través de una oración, a través de una palabra. Y entonces muchas veces nosotros mismos decimos, creo que Dios me habló. Claro que Dios le habla, porque Dios ha puesto sobre usted su Espíritu Santo. Pero lo más importante es que usted entienda lo que sucedió, para que usted y yo le busquemos de corazón y le anhelemos con toda nuestra alma y con todo nuestro deseo. Ahora, la pregunta es, ¿quiénes caminan con Dios? Y yo creo que son 3 puntos que yo quiero que usted ponga, 2 puntos importantes. Primero, los que buscan a Dios y lo adoran. Los que buscan a Dios y lo adoran. ¿Quiénes caminan con Dios? Pues los que adoran y buscan al Señor con todo su corazón. Éxodo capítulo 40, versículos 18 y 19, nos dice cómo Moisés le fue revelado el tabernáculo, cada instrucción, cada forma, cada manera. Y dice que también Dios derramó del Espíritu sobre cada persona que tenía alguna labor que realizar. Y fíjate lo que dice en el versículo 18 del capítulo 40 del libro del Éxodo. Moisés hizo levantar el tabernáculo y asentó sus brasas y colocó sus tablas y puso sus barras e hizo alzar sus columnas. Levantó la tienda sobre el tabernáculo y puso la sobrecubierta encima del mismo, como Jehová había mandado a Moisés. Vemos que entonces que Moisés recibió cada instrucción, cada manifestación de lo que Dios le mostró, y entonces dice, y Jehová había hablado a Moisés. ¿Qué quiero decirle con esto, hermano? Usted y yo tenemos que tener una relación estrecha con el Espíritu de Dios. Y tal es como dice esa alabanza. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Y dice, muévete en mí. Muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Usted y yo tenemos que aprender a vivir con Dios todos los días de nuestra vida, anhelarle, amarle, a ser apartados para Él, porque Dios quiere que tú y yo caminemos con Él, pero le tenemos que adorar y buscar de corazón. Y otra cosa es que le anhelemos, estar con Él. Cuando usted viene a la iglesia, usted tiene que anhelar estar delante de la presencia de Dios. Hay veces, no sé cómo lo puedo expresar, pero viene el libro de Nehemías. No encuentro ahorita la cita bíblica, mas sin embargo dice que Nehemías desde muy temprano hasta el mediodía, la gente estaba escuchando la palabra de Dios con los que tenían entendimiento. Usted y yo tenemos que anhelar tanto y desear tanto conocer la voluntad de Dios para nuestra vida, que necesitamos buscar en Él. Dice la palabra en Juan que nosotros debemos escudriñar las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenemos la vida eterna, y es correcto. Pero usted y yo tenemos que anhelar de tal manera buscar más a Dios. Si usted ama la cocina, seguramente lo que usted hace es investigar cómo nuevos maneras de tener mejor sazón, nuevas formas, nuevos sartenes, nuevas cosas que usted puede tener. Si usted es un amante de los carros, usted está buscando de qué manera puede tener un mejor rendimiento su automóvil, le pone las cosas que requiere, lo tunea, por decirlo de alguna manera, le pone cosas que lo hacen diferente. Pero la pregunta es, ¿usted también anhela de esa manera conocer más a Dios, donde usted busca conocer más su voluntad, donde desea conocer los anhelos de Dios, donde usted quiere o desea agradar a Dios de tal manera que dice, no importa lo que Dios me pida, yo lo que quiero es caminar con Dios todos los días de mi vida? Es importante entonces que usted y yo busquemos a Dios de esa manera.
Por eso quiero decirle que el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento también fue manifiesto. Y a mí me encanta, ¿sabe por qué? Porque Dios nos hizo a todos aceptos delante del Padre. Jesucristo nos hizo aceptos delante del Padre. Y entonces, ¿qué provocó? Provocó que todos tuviéramos comunión con Él. Y dice Juan 14:26, lo hemos leído varias veces durante este tema, pero dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Nos dice: confíen en la promesa, confíen. Dios va a hacer algo poderoso en ustedes. Por lo tanto, dice en Hechos capítulo 2, versículo del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentando sobre cada uno de ellos. Versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí vemos que descendió sobre todos los que estaban en la casa y todos fueron invadidos por el Espíritu Santo y hablaban otras lenguas para la manifestación de la gloria de Dios. Y dice que medos, persos, grecos, cada uno de ellos le entendía, porque cada uno de ellos hablaba en su lengua natal, original. Entonces vemos que el Espíritu Santo empezó a manifestarse en la vida de los discípulos. Pedro se levantó ese día y empezó a hablar con denuedo, y ese día 3,000 personas fueron llevadas a la presencia, a reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador. Yo te quiero decir esto: el Espíritu Santo se quiere manifestar en tu vida. El Espíritu Santo se está manifestando en tu vida. El día de hoy vemos hermanos que me están diciendo: pastor, el día de hoy estoy compartiendo la palabra, a veces tengo miedo. No se preocupe, usted fue investido del poder del Espíritu Santo, y dice la palabra: no temas, porque en ese día y a esa hora el Espíritu Santo hablará a través de ustedes de todo lo que yo tengo preparado para alguien más. Dios desea que usted se capacite, Dios desea que usted reciba el Espíritu Santo, porque Él les guiará, Él nos mostrará, Él nos dirá la voluntad de Dios y viviremos para Dios en toda su plenitud. Por eso es importante, hermano, el día de hoy yo le invito a que invite al Espíritu Santo a su vida para que pueda habitar, pero necesita conocer, tal vez como habíamos escuchado en el libro de Job: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Había yo escuchado del Espíritu Santo, no sabía la manifestación que Él tenía sobre de mí, no sabía la importancia que Dios le había dado a su Espíritu Santo para que durante este tiempo que estamos en esta tierra le busquemos de todo corazón. Es bien importante. Vemos, por ejemplo, el Espíritu Santo en la vida de Jesús. El Espíritu Santo estuvo siempre con Jesús desde su nacimiento, porque dice Lucas 1:35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Vemos que fue formado por el Espíritu Santo, vemos que fue invadido por el Espíritu Santo, vemos que estuvo en el bautismo de Jesús cuando fue con Juan el Bautista. Lo vemos en Mateo capítulo 3, versículo 16, y dice: y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí que los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y vino sobre de él. Lucas capítulo 4, versículo 14 también nos dice que en su ministerio el Espíritu Santo estuvo poderosamente con él, porque después de que el Espíritu Santo lo llevó al desierto, dice en el capítulo 4, versículo 14, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Pero si se fija, dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu, con E mayúscula. ¿Por qué? Porque Él quería ser manifiesto en la vida de los creyentes, en la vida del pueblo. Jesús empezó su ministerio después de ahí. Y entonces vemos que después de que inició su ministerio, caminó con él, hizo señales, hizo prodigios. Dice que le levantó de los muertos. Y dice en Romanos 8:11, y el Espíritu de aquel que le levantó de los muertos a Jesús mora ahora en vosotros. El que le levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros.
Entonces es bien importante, cada uno de nosotros tiene que tener una relación continua y cercana con el Espíritu de Dios. Y quiero terminar con esta cita bíblica. Mi relación con el Espíritu Santo. ¿Cuánto es tu relación? ¿Cuánto lo involucras en tu vida? ¿Cuánto anhelas para caminar con Él? ¿Cuánto eres motivado para buscarle y anhelarle todos los días de tu vida? Porque dice Efesios capítulo 1, versículo del 13 al 14. Efesios capítulo 1, versículo 13 y el versículo 14. En Él también vosotros habéis oído. En Él también vosotros habéis, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados por el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Es una señal que fue puesta sobre nosotros. Es una señal que ha sido puesta sobre los hijos de Dios. Cuando venga Dios por nosotros, por segunda vez, porque creemos que Él vendrá por nosotros, o si antes no nos llama, estaremos delante de su presencia, pero seremos sellados, hemos sido sellados por Él y para Él. No es una marca visible, tal vez no lo puedes ver, no puedes decir, ¿dónde me sellaron? No lo puedes ver, mas sin embargo fuiste sellado por el Espíritu de Dios para la redención. El día de hoy yo quiero invitarte a que tú, el día de hoy, puedas conocer más al Espíritu Santo. ¿Cómo lo vamos a conocer más? A través de la palabra de Dios, a través de buscarle, de adorarle, de reconocerle, de decirle gracias Espíritu de Dios porque estás aquí conmigo. Gracias porque tú me recuerdas todas las cosas. Gracias porque tú me enseñas a encaminarme a los caminos de Dios. Gracias porque alejas el pecado de mí y me haces vivir para Dios. Gracias porque me convences de juicio, de pecado y de verdad, para que yo vuelva mis ojos a Dios y camine desde ahora y para siempre con Él. Eso es lo más importante, hermano, que usted pueda entender que el Espíritu Santo fue dejado para que podamos continuar caminando con Cristo todos los días de nuestra vida hasta que Él venga por segunda vez y nos presente delante del Padre y diga: estos son tus hijos al igual que yo y venimos aquí para adorarte y exaltarte desde ahora y para siempre. Hermano, yo le invito, el taller sería que usted día a día busque, anhele y camine con el Espíritu Santo todos los días, desde ahora y para siempre. Y yo le voy a decir algo, aliméntelo para que Él sea fortalecido. Y yo no sé si recuerda el primer día que usted recibió al Señor Jesucristo. Fue tanta su llenura de Él que lo único que buscaba era adorarle y hacer su voluntad. Adorarle y hacer su voluntad. Tanto que usted se alejó del pecado y empezó a vivir para Cristo. Yo creo que el día de hoy tendremos que volver a ese principio, a adorarle, a amarle y que su Espíritu Santo llene todo nuestro ser para que podamos vivir por Él y para Él. Hermano, Dios le bendiga. Nos vemos en nuestro próximo tema. Va a ser una bendición, va a ser bautismo del Espíritu Santo. No se lo puede perder y juntos busquemos la voluntad de Dios.